Vamos a hacer una pequeña prueba para ver cómo estamos, niveles, ok. Ahí ya respondió. Perfecto. Ok, vamos a iniciar. Ok, aquí. Muy bien, buenas noches. Tengan todos ustedes. Les damos la más cordial bienvenida al Solarporte número 16, completamente en vivo. Soy su servidor Osvaldo Astronomía Amateur Ruiz. Estamos transmitiendo en vivo desde la ciudad de León, Guanajuato. Para todas las personas que desean, obviamente, entender un poco del clima espacial, estamos transmitiendo, obviamente, para el canal en Facebook y a través de Zoom para el diferido en el canal de YouTube. Les damos la más cordial bienvenida. Muy buenas noches. Tengan todos y cada uno de ustedes. Por segunda vez, obviamente, les damos la más cordial bienvenida, ya que hace ya un tiempo que no estábamos transmitiendo, pues como se debía el Solarporte, principalmente por cuestiones técnicas y de espacio, no habíamos podido transmitir. Eh, obviamente es un poco importante lo que vamos a tocar esta noche, porque tiene mucho sentido, o más bien el sentido que le queremos dar al Solarporte en esta tarde, noche, martes, son las 8:20 tiempo del centro de México, que han sucedido muchas cosas, muchas noticias astronómicas, pues que necesitamos decir y que obviamente tienen que tener con el clima espacial, ¿verdad? Comencemos por tener un acercamiento a nuestro satélite natural. Esta fotografía la tomamos aproximadamente en el mes de finales de julio, cuando estaba comenzando la luna nueva, ¿sí? Entonces, eh, hay cosas que en el clima espacial están comenzando a pasar, como ya se los adelantábamos hace 4 días. Estábamos preparando, pues obviamente, un solarporte muy especial, pero con mucha información. Y este, pues obviamente, va a ser un solarporte eh, importante en el sentido de que vamos a tocar noticias, obviamente, que no nos dicen, ¿sí? Vamos a tocar situaciones que habíamos, pues, no tan hecho de lado, pero sí es necesario comentarlas, ¿sí? Pues bueno, sin más ni más, comencemos. En este solarporte, lo que vamos a ver principalmente es la actividad interesante que astronómicamente hemos percibido en los cielos. Ha sido un mes de agosto muy interesante en el sentido astronómico. Vamos a ver obviamente noticias extrañas en el universo, lo que está pasando en el segundo cielo, alineaciones astronómicas importantes que sucedieron en este mes de agosto, observaciones y exposiciones solares que obviamente hemos hecho con nuestras cámaras y que pues es necesario comentar porque considero de una manera muy importante tocar el punto. Y ya en el punto 5, el clima espacial reciente que obviamente pues hemos comenzado a tocar o que hemos comenzado a ver reacciones en el Sol que nos llaman la atención obviamente.
y pues sin dejar de lado la Biblia de lado, porque no podemos dejarla de lado, pues están comenzando a pasar cosas interesantes, sí, situaciones que, por ejemplo, están pasando con las estrellas. Y ahorita vamos a tocar una constelación muy importante que se ve en los cielos, de México sobre todo. Tal es el caso de Betelgeuse, que ya sabemos qué onda con Betelgeuse. Por ahí se había filtrado la noticia de que se tenía Betelgeuse una compañera estelar que no se había dado a conocer y que hoy pues ya tenemos fotografía para comentarlo. Bien, vamos a comenzar con lo que son las actividades interesantes en los cielos. En el año 2023, Betelgeuse estaba comenzando a dar una, un espectáculo muy interesante porque la NASA estaba observando. Desde el lanzamiento del telescopio James Webb le han seguido siguiendo la pista a Betelgeuse desde el año 2019. Desde el año 2019 hemos visto que Betelgeuse ha tenido un comportamiento extraño, como que la estrella comienza a apagarse y estamos teniendo situaciones en las cuales la estrella, pues obviamente, tiende a desaparecer en brillantez cada 600 días, ¿sí? O sea, ya si de por sí la estrella en los años 1500, los astrónomos de la antigüedad, del medievo, vamos a ponerle del medievo, de la Edad Media, estaban comenzando a tener o a descubrir que en la astronomía, pues había puntos donde podían tener cambios las estrellas. Esto nos daba como, o esto les daba a ellos la pauta para comenzar a investigar los colores de las estrellas. Betelgeuse obviamente es un caso muy interesante. Les hemos traído aquí una información que considero importante y que voy a dar lectura. Dice, año 2023, Betelgeuse, conocida en el cielo nocturno como Alpha Orionis, presentaba un color claramente amarillo. Betelgeuse se ha observado durante mucho tiempo con un color rojo. Hace casi 2000 años, el astrónomo primitivo Ptolomeo describió el color como hipóquiros, que se traduce esencialmente como rudo. Sin embargo, solo 3 siglos antes, los astrónomos chinos notaron que la estrella tenía un color claramente amarillo. Ahora, ¿qué es lo que nos da a entender esto? Que Betelgeuse ha estado teniendo un comportamiento extraño, obviamente en el sentido variable como estrella, ¿sí? Pero en los últimos 500 años recientes, por investigaciones científicas y astronómicas con la revolución del telescopio, hemos podido seguir la pista a esta estrella que antes de la pandemia comenzó a dar sorpresas, que si se apagaba, que si la estrella tenía como una circunstancia variable donde estábamos pues teniendo una variabilidad en lo que es la brillantez de la estrella. Ajá. Y desde el 2019 se está viendo que Betelgeuse o Alpha Orionis, que es la mayor de las estrellas de la constelación de Orión, había tenido una súbita eyección de masa coronal en su superficie. Y de hecho hay fotografías que demuestran o que prueban que la estrella había tenido un comportamiento extraño, ¿sí? Si nosotros vemos la siguiente noticia, nos daremos cuenta que la estrella Betelgeuse será opacada por un asteroide. Obviamente este asteroide el año pasado eclipsó a la estrella Betelgeuse por, que será medio milisegundo, medio segundo, tal vez a lo mucho, dada la, la velocidad orbital de este asteroide llamado Leona, como ustedes podrán ver en su pantalla. Astrónomos esperan que el asteroide Leona cubra casi por completo a la estrella Betelgeuse, la imponente supergigante roja de la constelación de Orión. Este Betelgeuse obviamente es una de las estrellas que yo personalmente
desde el año 2019 con un telescopio muy modesto, hemos seguido la pista y pues hemos podido comprobar que si la estrella en efecto pues ha tenido pérdida de luz. Ya mucho después, a mediados de la pandemia, volvimos otra vez a apuntar los telescopios al cielo y en efecto la variantez o la brillantez de la estrella aún dentro de las ciudades disminuyó de una manera notable. Betelgeuse, una estrella a 640 años luz de la Tierra, obviamente, los astrónomos de la NASA, de la Agencia Espacial Europea, tienen el entendido de que en esta generación, posiblemente no más de 80 años, pudiéramos ver lo que es la explosión de esta estrella, uh-huh, que sería obviamente pues un espectáculo que nos observa desde el año 1054 de la nebulosa del Cangrejo, la explosión de la nebulosa del Cangrejo, en la cual los astrónomos chinos relatan que una estrella se vio como una explosión a mediodía, lo que es una supernova. Uh-huh. Obviamente sabemos por la teoría de lo que los científicos han tenido, es que las estrellas tienen un ciclo de vida muy corto o millones de años, ellos le ponen, pero que obviamente usted y yo sabemos que la creación pues obviamente no tiene más de 25,000 años creada, uh-huh, siguiendo los ciclos que Dios en su sola potestad tiene pues dados, ¿no? Y que la humanidad obviamente tiene 8,000 años sobre la Tierra, cálculos aproximados, 6,000 algunos dicen, poniendo pues obviamente verdades bíblicas de por medio. En el libro del Génesis no vamos a entrar en detalles para determinar cuántos miles de años, pero se calcula que son de 6 a 8,000 años que la humanidad tiene caminando sobre la Tierra. O sea, toda la historia de la humanidad se resume a 8,000 años, a 8,000 años donde la humanidad tiene caminando y obviamente observando las estrellas, ¿verdad? Eh, este asteroide obviamente no lo pudimos ver nosotros porque no estábamos en la franja de visión el año pasado, pero sí se comenzaba a ver que Betelgeuse pues obviamente tenía problemas de la variabilidad de la luz. Entonces, nos, al apuntar nosotros a Orión y comenzarlo a verlo y poniéndole un poco de más alcance a lo que es el filtro o en este caso, lo que es el ocular, pues nos dábamos cuenta que la estructura de la estrella comenzaba a ser entre amarilla roja, pero unas veces como que variaba entre blanco y azul, ¿sí? Eh, Hay astrónomos, por ejemplo, los astrónomos chinos decían que hace 2000 años Betelgeuse era amarilla, azul aproximadamente, según el color. Y ya a partir de esto, pues obviamente el cambio en los últimos 500 años de historia promedio de la astronomía, porque a final de cuentas la rama de la astronomía es una rama creciente que va cambiando, que va descubriendo conforme se lanzan nuevos instrumentos, pues hemos podido obviamente tener cambios en lo que es la estructura de conocimiento de las cosas en el segundo cielo. Ajá. Y lo que hemos hallado es muy interesante porque Alpha Orionis o Betelgeuse se ha descubierto que tiene una estrella del tamaño del Sol a 600 millones de kilómetros de la superficie de Betelgeuse, de Alpha Orionis, ¿sí? Sabemos que obviamente esta estrella no había estado como en en la órbita, pues no de la órbita de la importancia que tiene que ver en cuanto a la astronomía, pero lo que sí yo me había dado cuenta es que un servidor desde el 2021 notó la diferencia de la intensidad de la luz. Ahora, como astrónomo amateur, obviamente, tú te das cuenta, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando arriba? Y sí, de hecho, tendría yo que buscar entre los volúmenes de información que tenemos, fotografías principalmente, para dar fe de que la estrella, pues obviamente ha tenido una disminución considerable en lo que es el brillo. Ahora,
Esta estrella del tipo del Sol, a 600 millones de kilómetros de la superficie de Betelgeuse, eh, poníamos, por ejemplo, aquí como punto importante, a modo de efemérides, de estas fotografías que obviamente ya hemos estado compartiendo y que espero creo que hacer un programa especial sobre esta estrella llamada Betelgeuse. Y pues obviamente como la astronomía en el principio de los días obviamente fue perfeccionada por nombres como Adán, como Enoch en ciertos aspectos y obviamente pues perfeccionada por otros nombres, varones de renombre, que obviamente sus libros están escritos en un maravilloso libro que es la Biblia, ¿verdad? Entonces, eh, las fotografías obviamente tomadas por los distintos telescopios, principalmente el Hubble, porque todavía no se lanzaba el telescopio James Webb, confirmaban que Betelgeuse disminuyó su brillo durante 2020. En el otoño del 2019, Betelgeuse comenzó a disminuir drásticamente su brillo, fuera de su ciclo típico de brillo y desvanecimiento. En cuestión de meses, la estrella se había atenuado en un 60% en un evento que ahora se conoce como el gran oscurecimiento. ¿Sí? Entonces, primero se pensaba que había una nube de polvo alrededor de la estrella. Luego se pensó que una súbita eyección de masa coronal en la estrella del tamaño del sistema solar había posibilitado que la estrella en su contexto, hablándose de su superficie, por hacer esta explosión tan considerable, había disminuido en tamaño, había disminuido en volumen y obviamente pues en brillantez, ¿no? Tan es así que eh, la comunidad astronómica pues obviamente había puesto especial atención y desviaron muchos de los proyectos de los cuales ellos estaban hablando, de ellos estaban comenzando a estudiar o estaban trabajando para poder pues dar con el interés de lo que está sucediendo. Ahora, ¿qué es lo que quiero yo comentar aquí? Primero se dijo que era como una nube de polvo. Después se dijo que era como una especie de eyección de masa coronal. Pero al final, obviamente, ya con las fotografías en mano, descubrieron que Betelgeuse o Alpha Orionis tenía una compañera, como lo habíamos comentado. Bueno, estas fotografías ilustrativas nos dan a entender, si volteamos un poco para acá, esta, ustedes van a ver en la siguiente fotografía, del lado izquierdo, la mancha esa azul, esa es la compañera de Betelgeuse. Se le llama Siragua, que significa brazalete. Ahorita en un momento más vamos a comentar qué onda con Siragua. Siragua, pues obviamente se extiende en brillantez 600 millones de kilómetros de la superficie de Orión, mejor dicho, de la superficie de lo que es Betelgeuse o Alpha Orionis, y donde está esta estrella nueva que apenas acaban de descubrir, se sitúa nada más y nada menos que a 600 millones de kilómetros de lo que es Betelgeuse. Ahora, la comparación la tenemos aquí a la derecha, ¿sí? Esta comparación de lo que es Betelgeuse nos pone, por ejemplo, que del lado derecho el Sol se halla exactamente aquí. La explosión que tuvo Betelgeuse alcanzaría a dar hasta lo que es la órbita de Neptuno, la órbita de Urano. O sea, imagínense, estamos hablando de una explosión de más de 6 mil millones de kilómetros de distancia. Estamos hablando de que Betelgeuse tiene aproximadamente el diámetro de la órbita de Marte. Se calcula, cálculos este, conservadores, aproximadamente se calcula que tiene como el diámetro de la órbita de Júpiter, nada más imagínense qué tan grande es Betelgeuse. Ahora, para que esta estrella tenga una explosión tan grande como para que el 60% de del material haya quitado el 60% de lo que es la brillantez de Betelgeuse, es impresionante, ¿sí? Ahora, Siragua, que es el nombre de la nueva estrella que se ha descubierto
que significa en indio, creo que es una palabra india, le pusieron Siragua, brazalete. Ajá. Eh, Fotos hechas por el telescopio James Webb nos han dado, obviamente, pues que la compañera está aproximadamente a una distancia de 600 millones de kilómetros de la superficie de Betelgeuse. Ujú. Ok, vamos a poner la siguiente fotografía. Aquí tenemos a Orión. Exactamente, Betelgeuse estaría del lado como por aquí. Aquí tenemos a Orión y exactamente Betelgeuse está del lado izquierdo. Aquí tenemos el cinturón exactamente aquí. Aquí tenemos a Rigel, Bellatrix de este lado y Betelgeuse se encuentra exactamente aquí. Aquí exactamente de este lado. Igual para los que quieran ver obviamente el diferido, tenemos obviamente pues obviamente, la otra pantalla aquí a un lado. Entonces, Betelgeuse primero se dijo que fue una explosión, luego que fue una nube de polvo y luego que había una compañera. Entonces, obviamente, cuando hay dos órbitas de estrellas binarias que están compartiendo un baricentro muy cercano, obviamente, una tiende a explotar conforme a la otra va acercándose. Ahora, hay un tema aquí importante que hay que tocar porque es mucho, muy importante. La Biblia nos habla, y esto lo voy a poner muy en contexto, de dos lumbreras. La lumbrera mayor para que señoreas en el día y la lumbrera menor para que señoreas en la noche. Si usted compara el griego, o usted compara el hebreo antiguo para la palabra lumbrera que significa Maor, y luego usted ve lo que es la palabra luna después, notará que la palabra es muy diferente de Maor a esta de lumbrera a la palabra luna. Ujú. No, no me acuerdo muy bien de la palabra para luna, pero la luna no refracta o no es una lumbrera en sí misma, ¿sí? Entonces, Dios Todopoderoso tuvo en algún momento que haber prescindido de una estrella que tal vez a lo mejor no hemos visto. O sea, hay astrónomos que confirman que habría posiblemente una compañera perdida en los albores del sistema solar. Ahora, si la Biblia nos dice esto, que había dos lumbreras y que nuestro sistema solar, obviamente, para mantener una vida en la Tierra era binario, ¿dónde quedó la otra estrella? Ujú. Es muy interesante ver esa parte. Pero bueno, ahí lo vamos a dejar, ¿sí? ¿Qué dice? Estudios confirman que la nueva compañera de Betelgeuse, que se llama Siragua, que significa brazalete, los datos nos dicen que Siragua tiene 1.5 masas solares y está a una distancia de 600 millones de kilómetros de la superficie de Betelgeuse y es una estrella azul, del tipo de las del Sol, solamente que un poco de azul. Uh-huh. Obviamente el azul tiene que ver pues, con elementos parecidos como lo son el sodio, como lo son el hidrógeno, ajá, en diferentes longitudes de onda. No tengo muy bien definido la longitud de onda para el azul, pero alguno de estos dos elementos deberían aparecer allí. ¿Ok? Eso por un lado. Dejando un poco a Betelgeuse de lado, hay noticias extrañas que aparecen en el segundo cielo y que es importante comentar. Por ejemplo, se ha sabido de boca de un profeta muy famoso, africano, no voy a dar su nombre, que él ha profetizado
Profetizó primero del descubrimiento de una estrella que tenía diamantes. Ajá. Luego dijo que iba a haber como una especie de contacto planetario, que no era nada más y nada menos que la alineación de dos planetas, que Júpiter y Venus, más adelante los vamos a tocar, pero que la predicción de este profeta dice que harán tres estrellas supernovas explosionar al mismo tiempo. No sabemos si Betelgeuse sea una de estas supernovas. Sabemos que Betelgeuse tiende por el color a ser un candidato especial y sería la noticia astronómica, creo que tal vez del siglo XXI. Estamos hablando de ese nivel. Eh, y lo digo porque estamos comenzando a tener señales en los cielos que no podemos dejar de lado. Sí, o sea, este solarporte es muy especial, porque no solamente estamos tocando lo que está pasando en el clima espacial, que también vamos a comentar en un momento, sino que también lo que vamos a tocar, obviamente no es nada sencillo, pero vamos a tratar de que el golpe no sea tan fuerte, ¿sí? Entonces este profeta africano había dicho que tres supernovas harían explosión al mismo tiempo. No sabemos en qué punto del universo, porque el universo es muy grande, pudieran hacer explosión estas tres estrellas. Pero lo que sí podemos decir es que ha habido alertas por defensa planetarias activadas en enero del 2025 que confirman que un asteroide ya denominado 2024 YR4 tendría la posibilidad del 4% de impactar a la Luna en el 2032. Otra les vamos a pasar un mapa de la trayectoria para que ustedes lo vean. Si la ruta de impacto se confirma en la Luna, tendremos aproximadamente 100 millones de toneladas de roca que saldrían eyectadas al espacio en la Luna. Ahora, esto no es nuevo. Ya en la Edad Media hubo registros de un impacto de un asteroide de 2 kilómetros sobre la superficie de la Luna y que la Luna tuvo un anillo de polvo durante aproximadamente un año completo. Por ahí del año 1036, 1536, un monje escocés, y estoy parafraseando porque la información tendríamos que verificarla bien. Cierta noche del 1036 o del 1536, un monje católico en Escocia, apuntando sus ojos a la luna, vio una explosión literal que sacudió la luna y que fue el causante de uno de los cráteres más grandes de la luna, que creo que es el cráter Tycho. Es uno de los cráteres más grandes que se han visto en la luna y que confirmaría que obviamente pues este impacto tendría no más de 1000 años de antigüedad, ¿sí? Entonces, si la NASA ha eh, activado la alerta planetaria por un asteroide que próximamente podría hacer impacto, proféticamente hablando, se ha hablado de que posiblemente, y es una probabilidad del 99.9%, de que un asteroide haga explosión en algún punto del Canal de la Mona entre lo que es Puerto Rico y la República Dominicana. Ahora, no estamos hablando a la ligera, estamos hablando de que más de 1000 profecías, visiones de noche, confirmaciones indican que este evento en algún punto del futuro cercano pudiera ser entre el 2025 y el 2035, pudiera darse lugar. Ahora, ¿qué circunstancias nosotros tenemos para tocar esto? Que haya un terremoto en Puerto Rico entre 7 y 8 grados. Al menos los profetas que han hablado de impacto de asteroide dan fe de que esto ocurre. Ajá, tan es así que un profeta muy famoso llamado Efraín Rodríguez le puso nombre, apellido, tanto de material, tanto de altura de la ola, o sea, una información impresionante. Si quieren verlo el video, véanlo porque está muy interesante. De hecho, este, yo creo que sí tendrían que ponerle sus debidas pausas para hablar de esto porque es muy importante. Ahora,
Aquí tenemos lo que sería la probable ruta de impacto de lo que es el asteroide 2024 GR4, ¿sí? Es muy probable que en algún punto entre el paralelo 20 sur y el 40 sur haga impacto el asteroide 2024 GR4. Según mediciones, los astrónomos indican que en el 2027 tendrían la posibilidad ya de, con telescopios más avanzados, medir de una manera por radar el asteroide y determinar la longitud final de lo que es el asteroide. Ahorita los cálculos que arrojan están entre los 16 y los 70 metros de largo. Ajá. Pero ya con esto, con las nuevas tecnologías que van a pasar, es probable que hagan mediciones de radar y que puedan obviamente tener una mejor medición en metros de lo que el asteroide, pues obviamente necesitan medirlo para obviamente ponerlos ellos en su eh, nomenclatura de los objetos cercanos a la Tierra. Se llama NEO, esta parte. Ujú. Near Earth Objects. Ok. Y no solamente esto, también desde enero del 2025 hemos tenido 15 eventos de asteroides cercanos a nuestro planeta, que pasan a una distancia de entre 0.01 y 0.08 distancias lunares. O sea, estamos hablando de que entre los 0 y los 49.000 kilómetros han pasado estos asteroides por la órbita terrestre y pasan exactamente a la altura de los satélites geoestacionarios. Los satélites geoestacionarios tienen una órbita alta que se sitúa entre los 530 kilómetros y los 23.000 kilómetros, incluso hasta unos que son, eh, ¿cómo se llama? 49.000 kilómetros de altura con respecto al punto más cercano de la Tierra, que puede ser el Ecuador. Ajá. Entonces, este último, el 12º del año, vamos a poner un ejemplo, el 12º del año, el llamado asteroide 2025 PU1, voló a 0.08 distancias lunares y desde que comenzó es el 12º en pasar a menos de 0.1 distancias lunares. Este último obviamente pasó a una distancia de 29.300 kilómetros de nosotros, de la superficie terrestre, de la atmósfera terrestre. ¿Sí? Entonces, comenzamos a ver, pues obviamente que ha sido el año que más aerolitos, que meteoritos han entrado a la atmósfera terrestre. Sí, esto no lo podemos descartar, pues obviamente son señales en los cielos. ¿Ok? Vamos a ver otro asteroide. Por ejemplo, este 2025 PU1 estuvo a una distancia de 29.280 kilómetros, 0.08 distancias lunares de la Tierra. Su velocidad relativa a la Tierra estaba en 9.95 kilómetros por segundo. Ajá. Y este fue visto horas antes, el día 13 de agosto a las 19:43 tiempo universal. Para nosotros eran como las 11 de la mañana con 43 minutos. ¿Sí? Eh, como les dije, 12º en el año. Y no es el único. Tanto así que están diciendo que posiblemente Atlas, el cometa 03 Iota, diagonal Atlas, Alfa Tango Lima, Alfa Sierra, sería un visitante alienígena, dice científico de Harvard. Uh-huh. Aquí tenemos otro mapa de la trayectoria de lo que fue el 2025 PU1. Aquí tenemos la trayectoria de lo que es el cometa Atlas, 03 Atlas. Sería alienígena, dice astrónomo de la Universidad de Harvard. Este cometa
se planea que esté visitando nuestro sistema solar interior entre la órbita de Marte, como lo vemos aquí en el gráfico, moviendo un poquito más las patas para que se vea mejor. Nos haría un vuelo como entre un mes, mes y medio. Ajá. Y la órbita de este asteroide es tan como paralela que no se explican los científicos cómo puede tener una órbita tan larga y que pudiera ser como, por ejemplo, un cometa interestelar. Sí, que fuera un cometa que probablemente venga de una posición del sistema solar, pues obviamente, donde no es común o en algún punto del cielo donde aparecen estos cometas, parecido a lo que fue en el 2019, creo que fue Oumuamua, y fue, o decían que era un cometa demasiado inteligente como para haber hecho una órbita muy excéntrica cerca de lo que es el baricentro del sistema solar. Pues prácticamente el cometa hizo así, o sea, venía de abajo y luego la velocidad orbital la impulsó de tal manera que se fue arriba en lo que es el norte celestial. Ajá, muy, muy complicado para entender, pero en términos sencillos, eso es lo que estamos ahorita viendo de este punto. Ahora, siguiendo con las noticias, James Webb acaba de descubrir una nueva luna en Saturno. Se le ha llamado S diagonal 2025 entre paréntesis 1 y se halla a nada más y nada menos que unos 127.000 kilómetros de lo que es el baricentro de Saturno, perdón, es Urano, corrección. Esta fotografía la tomó el James Webb aproximadamente el día entre el 11 y el 18 de agosto de este año. S 2025 U1, así se llama. Ahí tenemos obviamente eh, la fotografía, la podemos ver por este lado, exactamente aquí lo ubican, exactamente ahí, aquí lo ubican, obviamente, cerquita de los anillos de Saturno, perdón, de Urano, corrección, porque obviamente como es el más famoso, pues obviamente ahorita estaba en alineación con Neptuno. Yo creo que próximamente tendremos las fotos para poder ver esa parte de lo que es la alineación entre Saturno y Urano, pero entre Saturno y Neptuno. Hablando de Urano, pues obviamente se piensa que es un asteroide atrapado, obviamente, en lo que es la órbita de Urano, dado que como es un gigante gaseoso, pues obviamente su poder de atracción es muy grande, ¿sí? Se le conocen al menos 7 satélites, los más famosos, Titania, Oberón, que son los que más se le conocen. Se le añadiría uno más a la parte de lo que es la nueva luna de Urano. Enhorabuena porque luego, así como en el 2015 estaba de moda Plutón, antes de que llegara la sonda New Horizons a la superficie de Plutón, que pasara por un lado, el 4 de julio del 2015, me acuerdo muy bien de esa mañana, estaba yo en la carrera y estábamos pues obviamente siguiendo la transmisión en vivo de lo que era el sentir de esta sonda, porque obviamente todo el mundo sabía que Plutón era el noveno planeta, ¿verdad? Y pues la Unión Astronómica Internacional lo degradó en 2006 a categoría de planeta enano, porque pues se comenzaron a descubrir más cuerpos del tamaño de Plutón y pues ya no, ya el concepto de noveno planeta comenzó a diluirse de manera que más planetas enanos comenzaron a ser descubiertos, ¿verdad? Pero me acuerdo mucho de esa parte porque se cierra un capítulo obviamente en la historia astronómica reciente. Siguiendo con esta fotografía es muy especial porque la sonda Psyche, no sé si es de la ESA o de la NASA,
Tomó esta fotografía a 240 kilómetros, 240 millones de kilómetros de la Tierra. Si ustedes ven en la parte inferior izquierda, van a poder ustedes ver el punto de lo que es la Luna y la Tierra. Ajá, y como el cúmulo de, pues, de estrellas, ¿no? Al fondo, por ejemplo, tenemos la que es la 36 ARI, 36, está, yo me imagino que la sonda estaba orientada viendo hacia la constelación de Aries, ¿sí? Porque obviamente todas las nomenclaturas de las estrellas tienen un punto en particular, pues donde se hallan, ¿verdad? Entonces, la mecánica celestial, la mecánica orbital, puso a la Tierra alineada en la constelación de Aries y esta sonda pudo tomar esta hermosa foto de nuestro vehículo llamado Tierra con el satélite natural que es la Luna. Pues obviamente evoca una imagen muy parecida a la que tomó la sonda Voyager 1 de la NASA, Voyager 2, no me acuerdo muy bien, en donde Carl Sagan hace una remembranza de lo que era el lugar en donde están todas las guerras, todos los seres humanos que han vivido, peleado, muerto, vivido, ajá, en un periodo de tiempo de sus vidas que muy corto, pues nos hace reflexionar el planeta frágil, la canica azul de Blue Marble, como los decían algunos astronautas del Apolo, ¿verdad? Esta fotografía, pues obviamente, por un lado. Siguiendo con nuestro programa, el mes de agosto estuvo cargado, pues obviamente, de mucha eh, actividad celeste. Si bien en México fue un mes difícil porque tuvimos mucha lluvia, sí pudimos tener obviamente días despejados en donde se pudo observar lo que fue la alineación de los planetas, la luna en sus fases, pero la lluvia de las Perseidas sí es algo que yo nunca había podido, pues obviamente, observar con detenimiento, porque en el lugar en donde me encuentro, pues obviamente hay mucha luz. Entonces tenemos que salir a la carretera o algún lugar descampado para poder ver la lluvia de las Perseidas. Pero lo que es importante es que muchos aerolitos han caído en diferentes partes del mundo. Por ejemplo, hace tiempo en Monterrey, Nuevo León, un aerolito o un meteorito entró en la atmósfera superior y literalmente hizo luz alrededor de toda la ciudad metropolitana de Monterrey. O sea, fue algo impresionante. También ha habido reportes de que en el estado de Hidalgo y en la Huasteca Potosina hubo explosiones de meteoritos que entraron con fuerza en la atmósfera y hicieron un estallido muy grande. Yo me acuerdo que hace algunos años nos encontrábamos en lo que era la parte de lo que era el norte de la ciudad de León. Y una noche en particular de verano, nosotros vimos un aerolito, pero este aerolito calentó tanto la atmósfera de la Tierra que hubo un estallido y el viento se hizo caliente, yo lo pude sentir. Nos llegó obviamente el estallido del boom sónico con eh, con el, con el sentir de lo que es el aire caliente propio obviamente de lo que es la atmósfera terrestre de la Tierra, que cuando una piedra entra con el contacto con el oxígeno, esta se rompe en muchos pedazos. Pues obviamente lo que vimos nosotros fue que al romperse la roca en la atmósfera superior y luego en la interna, calentó el aire y nosotros recibimos todo el golpazo de la onda sónica de tal manera que todos en mi casa lo sentimos y es una experiencia que no se me olvida. ¿Por qué? Porque pudimos ver de primera mano cómo el aire fue calentado producto de un cuerpo celeste, obviamente que no es la Tierra, ¿sí? Pero que nos da una idea bien clara y a lo mejor tal vez usted dirá, ay, es que nunca hemos visto cómo cae un meteoro. Bueno, nos da una idea, pero muy real de lo que puede ser
un impacto de un asteroide, uh-huh, un cometa. Tantas películas hemos visto que pues cuando yo siento esto, pues obviamente pega en el subconsciente y te das cuenta de que eres una persona, pues obviamente que pues nuestra vida pasa enfrente, ¿no? En un momento, pero no tanto así, sino más bien nos da una conciencia de lo que alrededor puede pasar y que no nos damos cuenta. Entonces, como les decía, eh, un agosto, un mes muy importante astronómicamente hablando. Aquí tenemos una fotografía de las alineaciones que vimos el día 11 de agosto del 2025 a las 5:44 tiempo del centro de México, y que pudimos pues obviamente contemplar a Betelgeuse la mañana de ese fin en nuestra casa, enfrente de nuestra casa, y que pues obviamente nos pone de relieve que hay cosas que obviamente se pintan en el segundo cielo para que nosotros las veamos y tengamos una conciencia de que algo está por suceder. Ajá. Algún evento astronómico, algún evento importante en la política que ya se ha avisado con antelación, ¿verdad? Aquí les mostramos otra fotografía de lo que era la alineación entre Saturno y Urano el día 11 de agosto a las 11:52:45, que van a estar pues obviamente como a 7 grados uno por arriba del otro. Obviamente aquí la alineación de, de lo que es ya en la realidad de lo que es Saturno y lo que es Neptuno, la luna esa noche, en lo que es el mes de agosto, como un resumen muy rápido. Ha sido uno de los meses que más astronómicamente me han llamado la atención, porque analizando los diferentes longitudes de onda, los cuerpos celestes, vemos un aumento de la luminosidad que podemos obviamente decir nos llama la atención, ¿sí? De que algo está sucediendo allá arriba, ¿sí? Que obviamente Orión está teniendo un comportamiento extraño en una de sus estrellas, pero también los astros nos están queriendo decir que algo de re importante impacto está por suceder, ¿sí? En la forma de la política y la forma de ver nuestro planeta, ¿sí? Ok. Aquí tenemos obviamente otras fotografías de lo que fue la alineación entre Venus y Júpiter. Júpiter es el de la izquierda y Venus es el de la derecha. A las 5:33 tiempo del centro de México, amaneciendo en el Bajío guanajuatense. Estas fotografías obviamente por un servidor. eh, Se calcula que aproximadamente esta sisigia iba a traer actividad telúrica que vemos obviamente desde el principio del mes de, de agosto. Uh-huh. Y que pues obviamente hemos visto que hasta 8 volcanes han entrado en erupción en lo que llevamos de lo que es agosto en la parte de la península de Kamchatka en Rusia, ¿sí? Entonces, obviamente las sisigias tienden a hacer que las placas tectónicas también, en cierto sentido de conexión magnética, puedan tener un comportamiento de acoplamiento con la Tierra en el punto magnético, ¿sí? Y esto es algo que un científico bosnio llamado Omer Basig estudiaba desde hace muchos años, de lo que es la familia real de Bosnia, ¿sí? Omer Basig es su nombre. Y él desarrolló un concepto que pocas veces ha sido visto, pero que ya incluyendo lo que es la mecánica espacial y lo que son las isigias o el alineamiento de los planetas, llamado conjunción o alineación,
pueden crear terremotos, ¿sí? En pocas palabras, si la luna mueve las mareas, que los planetas no muevan también las placas tectónicas, porque a final de cuentas vivimos en un universo eléctrico, ¿sí? Y las leyes eléctricas a niveles obviamente mayores como el plasma, que es el cuarto estado de la materia, nos pueden llevar a que comportamientos que todavía no hemos descubierto puedan darse en el universo celeste, ¿verdad? Entonces, esto por un lado. Ahora vamos a ver lo que es el Sol en cámara, ¿sí? Vamos a ver lo que es el Sol en cámara. Estas fotos las tomamos aproximadamente entre el 8 y el 27 de agosto. Ustedes pueden ver las regiones 4163, 4151 a la 64. Estamos viendo más de 15 manchas pequeñas en lo que es la superficie solar. Déjenme hacer un poquito de zoom aquí, si no, no se puede. Bueno, ok, trataré de hacer un zoom aquí. Bien, entonces, lo que estamos viendo es que la actividad en el Sol en el mes de agosto había estado tranquilo. Y a partir del día 7 de agosto se recibió un anuncio de parte de lo que fue el Espíritu Santo de una explosión, una futura explosión que iba a haber en el Sol. Vamos a ir suavizando un poquito más lo que es el trancazo, pero ya el Espíritu de Dios nos estaba avisando que la actividad del Sol iba a estar a la alza, ¿sí? Entonces, esta actividad la comenzamos a grabar el día 8 de agosto. Impresionante las fotos que tenemos nosotros, la verdad. Estas fotografías no las tiene la NASA, las tiene un servidor. Y podemos ver cómo el incremento de la actividad pues nos estaba dando, nos está anunciando que próximamente el Sol pueda darnos una sorpresa, ¿sí? Y ahorita vamos a ir con datos, ¿sale? Vamos a ir con datos ahorita. Esta imagen, obviamente, 8 de agosto 2025. La siguiente imagen fue de una de las manchas solares que obtuvimos de una de las regiones activas. Ajá. La imagen al centro representa las regiones 4153, 4154, 4161 a la 64. Ajá, eran como 15 manchas solares entre el 7 y el 13 de agosto. Ahora, estas manchas tardaron 15 días en darle la vuelta y mutaron. Algunas desaparecieron, pero otras ya han comenzado a mutar y que es lo que vamos a ver ahorita más adelante. Bien, aquí en este cuadrante pudimos nosotros estrenar un nuevo instrumento óptico y ya pudimos tomar con más definición lo que es la, las fotografías de la corona solar. Estamos por hacer una actualización, no se la pierdan. A lo mejor en el transcurso de la semana la hacemos, porque primero queremos analizar lo que ya habíamos sacado de información para que ustedes pudieran tener todo lo que es la información breve. Ajá. Esta región, el día 13 de agosto, estaba frente a nosotros y ocasionó una tormenta geomagnética tipo G2. Estuvimos entre lo que fue el día 14 de agosto al 19 con una reverberación magnética que provocó, pues obviamente, terremotos a niveles globales. Uno de ellos han sido los 4, los 5 y los 6 entre Guatemala y México. ¿Sí? O sea, hay actividad. Aquí tenemos otra fotografía donde las manchas, pues obviamente estaban comenzando a cambiar de comportamiento y los ciclos, pues obviamente se vienen estudiando desde lo que es 1789 por allí. Cada 11 años, pues obviamente han tenido ciclos magnéticos de estudio y pues se han comenzado a medir lo que son
los ciclos de 11 años de lo que es el vuelco solar o lo que es la inversión de los polos solares. Para este ciclo 25, pues obviamente ya les habíamos dicho que los matemáticos chinos esperaban entre 109 y 111 explosiones X entre los paralelos 23 sur del Sol y los 41 grados sur del Sol, de lo que es el ecuador solar, casi llegando a los 50. ¿Ok? Esta fotografía la tomamos el 13 de agosto, obviamente ese día estaba muy nublado, pueden ver que ahí iban muchas nubes interponiéndose entre lo que es el lente del telescopio, pero pudimos tomar esa foto y obviamente pues seguir las alertas de lo que fue una tormenta geomagnética G2 que en nuestros estados de WhatsApp pues obviamente comunicamos, ¿verdad? Estamos al pendiente. Obviamente los ciclos lunares los hemos estudiado. Aquí tenemos unas fotografías de lo que es la luna llena el día eh, entre el 1 y el 14 de agosto. Tuvimos la luna llena y en cuarto menguante la primera semana de agosto. Y esta fotografía la tomamos de manera invertida y vemos pues obviamente cómo la luz se refracta en medio de lo que es el lente. Este es un negativo de una de las imágenes que hemos obtenido a través de nuestros telescopios. Aquí en la imagen siguiente tenemos lo que es en el infrarrojo, en el normal y en la parte inferior derecha pueden ustedes ver cómo está la alineación de lo que es Júpiter y Venus la mañana del 13 de agosto, de lo que se vio en el Bajío mexicano. ¿Ok? Bien, así se vio la alineación ese día, que obviamente nos tuvimos que parar temprano, pero obviamente la desvelada valió la pena, la verdad, porque son unas vistas que jamás volverán a repetirse. Ok, lo que nos lleva al siguiente punto, ya entrando un poquito de lo que es en la materia del clima espacial y que es de lo que les venía comentando. El Sol, el Espíritu Santo nos había avisado que iba el Sol a comenzar como a explotar o a estar como más activo. Aquí el punto es que se espera un trancazo grande en el Sol, fueron sus palabras, y el Sol comenzó a hacer un efecto, un comportamiento muy importante con una eyección de masa coronal completa, que es una erupción de material solar en sus campos magnéticos. Esta eyección de masa coronal no está conectada o no viene directamente a la Tierra. Erupcionó del lado que no se ve hacia parte del Sol y está liderada en una oposición directa a lo que es la Tierra. Más bien lo diríamos o lo traduciríamos como una dirección opuesta a la Tierra. Una disculpa. ¿Sí? Entonces, eh, la NOAA obviamente emitió este comunicado, la Administración Atmosférica y Nacional y Oceánica de Estados Unidos, este, dice en el punto de en medio, expectativa. Mientras el servicio de pronóstico del clima espacial no hace conocimiento con certeza hacia dónde puede haber sido inducida o la fuente de esta eyección de masa coronal fue localizada, aproximadamente podría ser asociada a un área aproximadamente de 3 a 4 días, dependiendo de la rotación en la vista de la Tierra. Ellos dijeron que no había efectos anticipados de esta eyección de masa coronal. De otra manera, los pronosticadores del Space Weather Forecasting, lo que son los pronosticadores de lo que es el servicio de clima espacial, dicen que a manera que continúe rotando para cualquier evidencia temprana de una región activa rotando hacia la vista terrestre a lo largo del limbo este en los días posteriores. ¿Sí? O sea, esto fue el 21 de agosto. Pasadas, para nosotros era
lo que es el amanecer del día 21. Ajá, para ellos les tocó la tarde, una hora de Europa. Y lo ponemos de este modo porque si viene del cielo el mensaje que viene una tormenta solar, pues obviamente hay que prepararse en consecuencia. Esta prominencia en el limbo noroeste se tomó aproximadamente el día 18 de agosto del 2025 a las 11:52 tiempo universal hora de Inglaterra. Ajá. Si nosotros sumamos o restamos más bien, eran las 5 de la tarde con 52 minutos tiempo del centro de México. En ese día estábamos siendo obviamente sacudidos con una tormenta solar por unas explosiones M y por un hoyo coronal que estaba anclado magnéticamente con nosotros. ¿Sí? Aquí tenemos otra erupción de lo que fue erupción en el limbo suroeste. La fotografía del lado derecho, provista por LASCO, el instrumento LASCO a bordo del satélite estéreo, nos muestra una eyección de masa coronal la mañana del 20 de agosto del 2025 entre las 5:48 y las 6:24. Esta misma fotografía se cree que fue la responsable o es un aviso temprano de lo que las nuevas manchas solares que estamos estudiando y que tendremos que hacer una actualización forzosa de lo que pudiera pasar esta semana, ya que pues eh, hay que estar a la expectativa de lo que es el clima espacial. Y obviamente, si esto se conecta de una manera telúrica con la Tierra, imagínese usted de qué clase de daño estamos hablando. ¿Sí? Esto fue tomado a las 5 de la mañana, tiempo universal, 11 de la noche, tiempo de nosotros, para el día 19 en México. O sea, prácticamente estábamos anocheciendo con la noticia de esta fotografía de lo que es esta erupción en el limbo suroeste. Y la explosión de la cual les hablamos, esta que acabamos de ver el comunicado de lo que es la NOAA, nos habla de que el coronógrafo en el nuevo satélite GOES-19, que es un satélite terrestre, es un satélite de órbita estacionaria, Geostationary Satellite Earth. Uno de los instrumentos que trae esta sonda llamada CCOR-1 orienta directamente a lo que es el Sol y es la nueva generación de instrumentos y predicción de clima espacial. Hace unas semanas, un astrónomo bíblico llamado Gil Broussard nos estaba poniendo de relieve que iba a ser ya muy difícil pronosticar el clima espacial porque uno de los satélites llamado ACE o ACE estaba teniendo problemas en lo que eran sus motores. Ajá, o sea, el propelente se estaba comenzando a acabar. Y de hecho ya es un satélite viejo, se lanzó creo que en la década de los 90, principios de los años 90. Ya estaba teniendo broncas con lo que es la propulsión. Entonces, al no haber un satélite reemplazando, este coronógrafo que está a bordo del satélite GOES-19 nos da posiblemente una vista nueva, más fresca, de lo que está aconteciendo en el Sol. Y obviamente el de la izquierda es el instrumento LASCO a bordo de uno de los satélites llamados estéreo. No sé si es A o B, pero creo que es el B, porque estéreo A creo que está fuera de línea ahorita. Entonces, esta explosión tuvo el día 21, pero lo más chistoso de todo es que aunque la NOAA no sacó pronóstico de qué cantidad, eh, hablando en rayos X, si era una M, si era una X, 1 o más o menos, se calcula que fue como una X10 esta. Esperaremos a que sea obviamente de manera oficial. Algunos, me incluyo, pensamos que fue entre una X15 a una X17. Algunos ponían en las redes sociales que fue hasta X20. Ahora, la única X20 que hemos tenido fue hace 22 años en lo que fue lo que fue el evento de Halloween entre
el 26 de octubre del 2003 al 10 de noviembre del año 2003. Eso es, en esos años tuvimos en el Sol, obviamente, una X-45, ha sido lo más potente que ha hecho el Sol en años y que obviamente pues los observatorios eh, solares pues estaban comenzando a brindarnos imágenes de muy alta resolución como los estamos viendo ahorita, ¿sí? Entonces, conforme pasan los días, nos van proveyendo más información de lo que vamos viendo. Este es el modelo Enlil. El modelo Enlil nos ayuda principalmente a pronosticar o a predecir si la onda de choque producto de estas llamaradas X que vienen a la Tierra afectan el campo electromagnético o afectan la Tierra y su posición en lo que es la órbita, la órbita de los satélites. Ahora, lo que podemos ver es que aquí en el círculo del lado izquierdo, la explosión, lo que es en blanco, donde está la flecha roja, la explosión iba para Marte, ¿sí? Entonces, la mayoría de las sondas que están en Marte apostadas podrían tener problemas a la hora, pues, de poder enviar datos a la Tierra, ya que hay muchas misiones orbitando alrededor de Marte y tomando fotografías y así. El que sí le pegó, pues, de frente fue a la Solar Orbiter de la Agencia Espacial Europea, que es la que está observando el Sol en una órbita muy inclinada a lo que son los polos, tipo la sonda Ulises en los años 1990, 2000, que pues obviamente haciendo una elipse gigante entre la órbita de Júpiter y el Sol, estudió los campos magnéticos en lo que fue el norte y el sur solar. Entonces, esto les dio a la NASA y a la ESA una visión muy diferente de lo que estaba pasando con, pues obviamente, eh, los campos magnéticos solares, ¿sí? Eh, Aquí podemos ver obviamente la representación del lado derecho, cómo se ve, cómo impacta lo que es del lado derecho, la, el campo magnético terrestre, el centro, la bolita amarilla es la Tierra y el rojo es la sonda estéreo A que está estacionada en un punto de Lagrange y la parte de lo que es la mancha color rojo es como nos llega la onda de expansiva, producto obviamente de la explosión solar. Vemos obviamente el campo magnético interplanetario y su polaridad hacia dónde se orienta, si es norte o sur, y nos indica pues obviamente cómo va a estar comportándose la Tierra recibiendo el embate electromagnético del Sol, ¿sí? Ok, esta otra fotografía que tenemos aquí es una de mis favoritas, porque aquí podemos ver la composición en el coronógrafo, cómo se ve el Sol, pero con los dos instrumentos haciendo una visión general de lo que es la región activa, pero al mismo tiempo el material que está expeliendo el Sol en muchas direcciones, ¿sí? Esta foto fue tomada a las 8:48:7 el 21 de agosto, ¿sí? Y es la explosión de la cual ya hablábamos hace un momento que hasta la NOAA tuvo que sacar un comunicado a través de su división de clima espacial. Entonces, en estos días estamos teniendo una tormenta magnética de protones. Posiblemente se atribuya principalmente a que esta explosión fue una explosión de halo completo. Si bien no nos dio directamente de frente, sí provocó una tormenta de protones tipo S1. Ahora, ¿qué pasa con esto? Que pues obviamente nosotros tengamos episodios de estrés, repentinos cambios de tipo de pensamientos, nos sintamos como pesados, como que como que estamos fuera de lugar, cosas así, ¿verdad? Entonces, es importante prestar atención a todo esto. Este, esta es la gráfica de lo que es las últimas explosiones M en el Sol. Ya estamos cerrando. Y obviamente por las lecturas que hemos tenido
de las explosiones, posiblemente en algún punto entre esta semana y la siguiente, si el Sol continúa rotando con las regiones activas que ya tenemos en foto y que las estamos estudiando, pues posiblemente tengamos lo que es la explosión solar de frente directamente a nosotros. Ahora, si es de frente, pues que no sea tan grande, ¿verdad? Que sea una M. Si es una X, pues obviamente, pues sí, a prepararse en, en este, en lo que es en retrospectiva. Ahora, la gráfica, por ejemplo, nos indica que el Sol ha tenido explosiones M4.5, M3.5, que son como avisos que da el Sol para la X que vaya a soltar. Ahora, recordemos que el Sol tiende a tener un patrón en el cual, si nosotros analizamos con mucha conciencia, nos puede avisar, porque esta M es como diciendo, ahí va el trancazo, ahora sí, vayan, eh, prepárense todos, ¿no? Como si el Sol estuviera avisando, como si la misma creación estuviera avisando de que algo está por ocurrir, ¿ok? Ahora, aquí tenemos lo que es la, la primera de las explosiones que hubo estos días, 25, 24 de agosto. Aquí está. Esta M4.5 fue tomada a las 5:23 tiempo universal y tuvo un pico de rayos X de M4.56. Originalmente se quedó en 4.5 ya redondeando. Ajá, de una región activa que en ese momento no teníamos frente a nosotros. Por cuestiones de clima no pudimos tomar fotografías, pero ya el día de hoy, 26 de agosto, pudimos ya hacer unas imágenes propias y sí, hay regiones que nos están llamando la atención y que es necesario, creo ya, hacer una actualización de emergencia principalmente. Ok, aquí tenemos la ex mancha 4173, región 4196, 4195 y la región activa 4197 en el cuadrante suroeste tomado de el Observatorio de Dinámica Solar de la NASA a través de uno de los portales de los cuales nosotros pues, nos nutrimos de esta información, solarham.com. Pueden ustedes ir a consultar y con mucho gusto, obviamente, pues van a aprender muy rápido todo lo que es acerca del clima espacial, ¿verdad? Esta mancha, obviamente, ya se ve en los telescopios, ya la pudimos observar el día de hoy y está espeluznantemente grande. Casi, casi se calcula que son mínimo 40,000 kilómetros de largo. ¿Sí? Ya por otros sitios astronómicos, pues hemos podido dar con el cálculo, pero es un cálculo conservador, no es un cálculo final, ¿verdad? Pero sí, este ciclo solar número 25 está dando muchas sorpresas, estaremos al pendiente de lo que esté sucediendo. Hablando acerca de la tormenta de protones que tuvimos el día de hoy, fue una tormenta que obviamente comenzó, se cree, el 24 en la madrugada, tiempo de México, y que va a estar hasta el día de mañana, 27 de agosto, como por ahí de las 9 de la mañana, tiempo universal. Aproximadamente pudiera amainar la tormenta de protones, porque hoy tuvimos el V en creo que 15 o 16 aquí en México. Aquí en León lo tuvimos como en 14 o 15, si estaba muy alto. Eh, la tormenta de protones nos dio obviamente en algún punto central de lo que es el océano Atlántico, y pues obviamente conforme iba pasando el día, esta mancha color azul se va recorriendo a la izquierda, si la viéramos como en un video, ¿sí? Obviamente en las regiones polares esta tormenta de protones y de rayos X afecta más porque pues obviamente la capa de ozono es más débil en los polos que en el Ecuador, paralelo 19 norte y sur, ¿verdad? Entonces, esto pues obviamente esta tormenta nos afectó, sí como que nos hemos sentido un poco pesados en el día de hoy. Obviamente si estás muy acostumbrado a trabajar o a ser workaholic, seguramente pues no lo sentiste, pero hay seres vivos que pues todavía sentimos esta parte. Eh, Actualizando, pues obviamente ya la región 4197 ha comenzado pues a dar símbolos de lo que es actividad temprana. Esta M4.5 el día 26
para nosotros será el día 25 a las 11:54 tiempo universal, pues nos daba a entender que pues el Sol está preparando motores para pues hacer algo esta semana frente a nosotros, ¿verdad? Ya teniendo pues un aviso celestial de lo que está por ocurrir. ¿Qué más? Tuvimos esta otra explosión M3.3 de la región 4199 a las 00:30 del 26. Para nosotros eran las 4 de la tarde, entre 3 y 4 de la tarde con 30 minutos. Esta explosión M3.3 en el Sol se ve de una manera impresionante, de verdad, y es cortesía del satélite geoestacionario con su instrumento SVI. Ok, esta explosión que tenemos aquí, dado por la sonda estéreo, es un evento que estaba teniendo lugar a las 19:53 con 54 segundos, tiempo universal. Para nosotros eran como las 1 de la tarde con 53 minutos. Esto estaba aconteciendo el día de hoy más temprano, ¿sí? Entonces es una explosión de halo parcial, pero que hay que seguirla muy, muy de cerca, porque no vaya a ser que pudiera haber sido una X o una M. Ya tenemos el aviso, pero estamos viendo que esta actividad solar ya se está manifestando de una manera clara, o sea que esto más adelante pudiéramos ser afectados, pues obviamente, en lo que es nuestra tecnología, ¿sí? O no hay que olvidar que, por ejemplo, hace como 4 años hubo una explosión solar que afectó todo el norte de la República Mexicana, en Monterrey, Tamaulipas. No fue el frío de invierno del 2021, que hasta los de Pemex tuvieron que trabajar horas extras. No, eso sí fue un apagón. Y hasta lo sacaron en un sitio del norte del país. Creo que en un periódico digital lo sacaron, pero que 4 entidades de la República: Tamaulipas, norte de Veracruz, San Luis Potosí, Zacatecas, Coahuila y Nuevo León no tuvieron electricidad por más de 9 horas. O sea, el clima espacial es algo que afecta la infraestructura humana, principalmente sobrecargando las líneas de tensión con corrientes magnéticas inducidas geomagnéticamente, las famosas SICs. Ajá. Ahora, eh, esta es una fotografía posterior y aquí vemos la misma eyección de masa, la misma eyección o explosión solar en dirección, obviamente no hacia nosotros, pero sí están estudiando para ver en qué punto o qué tipo de explosión M pudiera haber sido, ¿verdad? Ya para cerrar, tenemos una fotografía más temprano, 4 minutos antes, o después más bien, y que el instrumento siguiente pues nos brindó el segundo después de lo que era este evento. Obviamente el Solarporte número 16 tenemos forzosamente que hacer una actualización número 2 para saber lo que está, pues obviamente mostrar las fotografías que sacamos, pero también eh, ver hacia dónde va orientado lo que el sol está comenzando a mostrarnos, ¿verdad? Ahora, es importante obviamente que pues obviamente toda esta información la sacamos obviamente de sitios de clima espacial, pero no es para alarmar a la gente, sino más bien es dar una visión contextual de lo que está pasando en el segundo cielo, pero al mismo tiempo ofreciendo respuestas de un modo que se pueda entender a la lógica humana, ¿verdad? Obviamente, algunos dirán que uno está loco, que crees de más, pero no. Señales hay y hay que estar preparados para lo que venga. Entonces, hasta aquí ha sido el Solarporte número 16. Esperen una actualización. Estamos en contacto. Obviamente, creo que haremos la actualización 2 en algún punto de esta semana. No sé si jueves o viernes, pero les estaré avisando por mis estados. Mi nombre es Osvaldo Astronomía Amater Ruiz y este fue el Solarporte número 16. Hasta entonces, muy buenas noches.